Contando el cuento con Ángel Guzmán. Nada más cuidado con las dinámicas. Sí, las dinámicas todavía no las he puesto. Puedes empezar nada más en los primeros dos, ¿cómo se llama? Sistemas, haciendo las dinámicas. Si quieres un poquito más lento, pero con las dinámicas. Ok. Ándale, así. Sí. Que se sienta la diferencia. Sí. Y muy bien la articulación. Sí. Ahora si quieres vuelve a la velocidad original. Ya con... ¿Puedes? Sí. A ver. A ver. Sí, es que las he estado dejando de lado para concentrarme en las notas, pero bueno. Ok, a ver. Fuerte, ahí. Ahí está. Muy bien. Ok. ¿Se notó la diferencia, no? Sí. Sí, No, una cosa. es como muy expresivo, ¿no? Ok, en el último nada más no hagas los dobles ataques. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro en la Universidad Autónoma de Querétaro con el maestro Juan Alzate. Buenas tardes, maestro, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Platíquenos de dónde viene o de dónde nació. Bueno, yo soy de Morelia, Michoacán. Nací el 14 de agosto de 1965, o sea, ya hace un buen rato. Y bueno, mi vida musical comenzó a los 14 años, cuando entré en la escuela, lo que era la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Y ahí permanecí durante 4 años, que es lo que duraba la carrera. Y posteriormente empecé a tocar en grupos. Sobre todo, yo entré a estudiar música porque yo siempre quise ser jazzista. Me interesaba el jazz. Siempre mi interés fue el jazz. Entonces, cuando yo empecé a estudiar música, ese fue el objetivo. Sin embargo, la escuela pues no ofrecía nada que tuviera que ver con el jazz. Eso yo lo hacía por mi cuenta y copiando discos, consiguiendo partituras, preguntándole a los pocos músicos que tocaban jazz en Morelia cómo hacían. Pero afortunadamente en esa época llegaban varios jazzistas norteamericanos a Morelia por alguna razón. Entonces yo aprovechaba para tomar clases con ellos. Y así tuve muy buenos maestros, sobre todo norteamericanos, como Darrell Winsman, que es un maestro extraordinario que hasta la fecha sigo teniendo contacto con él. James O'Donnell, tremendo trompetista, y Daniel Matiuszak, que de él sí yo no he vuelto a saber gran cosa, y Jonathan Worrell, que fue mi primer maestro. Y ahí, por ejemplo, bueno, uno conoce las universidades de música y los conservatorios, pero hay una escuela donde se especializan en el jazz. En Morelia no. En Morelia no. De hecho, después de que estuve en Bellas Artes y tomar estos estudios de manera privada, también estudié con un maestro composición de manera privada, Gerardo Cárdenas, que para mí es uno de los mejores músicos que hay en Michoacán. Y es un músico muy preparado, yo creo que de los más que conozco. Y él estudió en Europa y además de que fue un extraordinario alumno en el conservatorio. Entonces estudié también con él de manera privada, pero posteriormente entré al Conservatorio de Las Rosas a estudiar composición. Pero en aquella época, me estoy refiriendo a mediados de los años 80, el conservatorio ofrecía más que nada
música sacra, música para cuestiones de iglesia y demás. Claro, sí. Ya después de eso, yo empecé a trabajar con el Quinteto de Jazz de la Universidad Michoacana, que era el grupo representativo de la universidad. Y posteriormente formé mi propio grupo de jazz. Entonces tocábamos en diferentes lugares. Y ya después la vida me llevó a Venezuela, Hasta Venezuela. donde ahí desarrollé mucho de lo que estudié en Morelia. Me lo desarrollé en Caracas. Entonces yo nunca pasé de Morelia, Ciudad de México, una ciudad más grande, y luego a otro país. Sino yo me fui de Morelia, que pues era muy chiquita en ese momento, Claro. pero con mucha actividad musical. Y de ahí directamente a Caracas, que fue una gran ciudad. Sí, porque, por ejemplo, yo conozco a varios músicos que de aquí de Querétaro terminan sus estudios, no sé, de licenciatura y después dan el salto a la Ciudad de México Sí. y después tal vez a otro país, ¿no? Así es como lo más común. Ah, claro. Pero como te digo, siempre tuve mi objetivo con el jazz. De todas maneras, obviamente no en la vida he tocado puro jazz, porque llega un punto en el que ya como músico te das cuenta que primero hay que ser músico y luego jazzista o rockero o lo que tú quieras, pero Claro. hay que ser músico. Es como la base, ¿no? Me imagino. Exactamente. Entonces, ¿Su primer instrumento fue el saxofón? siempre, sí, ¿Siempre? el sax tenor, sí, Ajá. de hecho que es un instrumento inusual para empezar. Normalmente las escuelas te piden que sea el sax alto. Ah, ya, porque Sí. normalmente está el piano, la guitarra o el violín, ¿no? El violoncelo, Sí. ¿no? Sí, Son sí, los sí. instrumentos más comunes. Más recurrentes, sí, Ajá. claro. Yo sé que hay diferentes tipos de saxofón. Sí. ¿El que usted utiliza normalmente para el jazz tiene algún nombre en específico? Tenor y soprano, que es lo que Tenor yo y más toco. soprano, Sí, ajá. esos dos, pero la familia es muy grande. Está el sopranino, ahora hicieron uno más chiquito que le llaman soprilo. Ajá. Está el soprilo, sopranino, luego el soprano, luego el alto, el tenor, el barítono, el bajo y el contrabajo. Pero bueno, me imagino que el que sabe tocar toda esa variedad. Se pueden tocar, sí, Claro. sí, claro, sí, sí. Y a ver, platíquenos qué hace aquí en Querétaro. Bueno, afortunadamente el Querétaro en mi vida siempre ha tenido mucha presencia porque tengo familia aquí y familia muy querida, entonces de alguna manera siempre ha habido contacto, ¿no? Ujú. Pero ya de manera académica, pues resulta que hace unos 5 años aproximadamente toqué invitado por el maestro Juan Manuel Arpero, que también era maestro aquí en la facultad, pero en aquel momento todavía no. Y él me llama para pedirme que si puedo tocar con él en San Luis Potosí en un evento especial tocando jazz. Entonces, lo que hacemos muchas veces cuando hacemos ese tipo de agrupaciones donde no se ensaya, sabemos que vamos a tocar estándares, o sea, temas que todo el mundo ya se sabe, ¿no? Claro. Y pues evidentemente con el orden que se requiere. Entonces al llegar a San Luis Potosí resulta que la sección rítmica era el doctor Eduardo Núñez, que fue director aquí de la facultad, y el maestro Sergei Sokolov, que es baterista. Entonces, y con otro maestro que se llama Flavio Meneses, que aquí estamos trabajando también en la escuela, y ambos veníamos de Morelia, tanto Claro. Flavio como yo. Entonces nos reunimos y empezamos a tocar y todo muy bien, el grupo muy fluido, la verdad lo disfrutamos mucho. Y en el descanso ya el doctor Eduardo me propone que si quiero venir a dar clases aquí a la facultad, y a universidad. partir de ahí estoy aquí. ¿Qué diferencia o qué satisfacciones? Bueno, yo sé que es diferente, ¿no? Pero de ser músico a ser maestro. Pues mira, la vida me trajo a la enseñanza sin querer, pero yo lo disfruto muchísimo porque hay dos cosas. Uno como maestro aprende muchísimo dando Claro. clases y reafirmas o refuerzas mucho de tus propios conocimientos, o de repente entras en duda y buscas otras opciones y que aplicas a tu forma de tocar o de hacer las cosas. O los mismos muchachos en sus inquietudes te hacen preguntas que te ponen a veces en aprietos, ¿no? Claro. Y eso es buenísimo. Ahora, a mí me gusta mucho también esto de enseñar, sobre todo el jazz y todo ese tipo de cosas, porque es una enseñanza que es nueva en el país. Claro. No tiene muchos años que ya se están haciendo licenciaturas de jazz o que se están incluyendo en el pensum de materias, ¿no? El país y el mundo en general, pero particularmente el país, tiende mucho a ponderar la música clásica académica, al grado tal de que pues los gobiernos destinan presupuestos para la Claro. creación de orquestas, destinan presupuestos para crear conservatorios, escuelas de esa área. Claro. Sin embargo, a estas alturas del siglo XXI creo yo que ya no es nada más la música académica. Claro. Ahora se tiene que abrir a la música en general. Entonces creo que ahí es un juego importante porque pues yo diría que de antemano, sin que sea peyorativo de mi parte,
pues yo pienso que la música clásica tiene un valor intrínseco y valiosísimo e importantísimo. Claro. Pero ahora hay música nueva que también la tiene, lo requiere y además también requiere ese apoyo. Fíjese, bueno, no sé allá en Morelia, pero me imagino que ha de ser parecido. Le han dado mucha importancia tanto al blues como al jazz. Y hay festivales que se hacen cada año aquí en Querétaro, por gobierno del estado, en donde invitan a jazzistas particulares para que participen en esto, ¿no? Sí, claro. Y ahora resulta que va a haber un primer festival aquí en la universidad, ¿no? Sí, lo cual me parece excelente porque uno de los detalles importantes es la creación de públicos. Al momento de hacer una creación de públicos, y que eso abarca al público en general, desde gente joven hasta gente adulta, viene el segundo paso. ¿Qué movimiento genera entre los jóvenes músicos? Claro. ¿Sí? Y eso, a su vez, se amplía a lugares que busquen contratar músicos de jazz jóvenes para ampliar las perspectivas que tengan comerciales y culturales. Entonces va generando un movimiento que a la larga va a generar cosas muy interesantes. Esto te lo digo porque yo dirijo el Festival de Jazz de Michoacán. Entonces ya tengo varios años haciéndolo y me he dado cuenta de ese fenómeno. Además de que, por lo menos en nuestro caso, y también lo he visto acá, es de que más del 60% de la gente que asiste a los conciertos es gente joven. Y eso a mí me da... Era lo que le iba a preguntar. Ajá, sí. Y eso a mí me da mucho gusto, porque a mí me hace entender, como músico, como gestor o como organizador, si tú quieres, es de que la juventud en realidad está buscando alternativas culturales, de sonido, de creación, que no sean las que te imponen la más media, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de música, pero yo siento que el jazz se presta, bueno, precisamente para la juventud, pero porque es algo creativo, algo que se va creando en el momento y a veces, bueno, no sé si sea así, no es tan cuadrado, ¿no? Claro. Sino el músico va generando ahí en el mismo momento, pues, no sé, la música, ¿no? Bueno, la ventaja del jazz es que eso que tú dices y que además lo que estás viendo en ese momento es un momento único e irrepetible. Sí, ya no se va a volver. Para mí la analogía del jazz, ¿sí? Que vas a un concierto de jazz, es como cuando ves una escultura de hielo. Claro. O sea, dirías, ¿por qué? Bueno, porque estás viendo una escultura maravillosa, pero que al rato se va a derretir y esa escultura ya no va a volver más a estar. Por más que quieran volverla a hacer, no va a ser igual. Eso pasa con el jazz, a menos se quede grabado en un disco, ¿no? Pero uno mismo, y a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado ya a que tocarte siempre lo mismo, sino voy cambiando, voy variando y haciendo cosas diferentes, porque a veces hasta mi necesidad de crear así lo exige. Y por ejemplo, en equidad de género, ¿sí hay tanto hombres y mujeres o hay más hombres? Bueno, hay muchas mujeres, ¿eh? Hay muchas mujeres. Creo que todavía no tanto como hombres, pero está creciendo el número de mujeres que tocan jazz. Y de hecho, en la historia del jazz, desde principios del jazz, han estado las mujeres ahí. Claro. Por ejemplo, la que fue esposa de Louis Armstrong, la primera esposa, Lil Harding, era pianista. Y luego, por ejemplo, ya en la era del swing, estaba una trombonista que se llamaba Melba Liston, que además era arreglista. Sarah Vaughan, la gran cantante, era pianista y de hecho ella enseñó a tocar a Miles Davis el bebop. Entonces, no, mujeres siempre han estado y de muy buena forma. Sí, bueno, yo le pregunto porque uno desconoce a veces y a veces vemos más hombres que mujeres, ¿no? Así es. Sí, pero sí, hay muchas mujeres. De hecho, aquí en México, poco a poco han ido creciendo los grupos de mujeres jazzistas y de excelente calidad. Claro. Sí. Por ejemplo, y en este festival que va a ser la Universidad Autónoma de Querétaro, que es el primer festival internacional, ¿qué días va a participar usted, maestro? Bueno, yo toco primero con la orquesta de cámara, creo que es el 27. ¿El día de la inauguración? No, entonces va a ser, el día de la inauguración toco con Sarabanda. Con Sarabanda. Y luego al día siguiente, el 28, toco con la orquesta de cámara. Luego el 29 toco con mis alumnos, que hicimos un grupo que se llama Saxo Servidores Combo Jazz, donde tocamos en contexto de pequeña banda, tocamos arreglos muy buenos de jazz. ¿Es de aquí de la universidad? Es de aquí de la universidad y está conformado por estudiantes de la universidad. Los estudiantes, creo yo, más avanzados y que van con muy buen camino en este camino del jazz, y la verdad lo recomiendo. Es una banda que suena muy bien y los chicos están haciendo un trabajo excelente. Qué bueno. Sí. ¿Usted
es el que dirige este grupo. Sí, de hecho yo toco también con ellos. Ah, también. Entonces dirijo, toco con ellos y apoyo pues en todo lo que es el trabajo de ensamble, que esa es mi labor. Claro. Hace rato me comentaba también que tiene usted un cuarteto. Sí. ¿Cómo se llama? Es Cuarteto de Juan Alzate. Ah, sí se llama. Sí. Ese sí no le he puesto nombre. Y está nada más ahí en Morelia. Estamos en Morelia y tocamos en diferentes lugares. De hecho, hemos tocado aquí cuando se hacía el Festival de Jazz aquí en la facultad. Vine para el 5º festival y luego con mi cuarteto. Y la semana pasada estuvimos tocando en Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Y hemos tocado en muchos lugares. Incluso, bueno, en Morelia en muchos, pero fuera de la ciudad en bastantes. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, muchos lugares. ¿Qué instrumentos componen este cuarteto? Cuarteto clásico, saxofón, piano o guitarra a veces, bajo y batería. Y conmigo afortunadamente me acompañan pues a los que yo considero los mejores músicos de jazz que hay en Morelia. Entonces hemos logrado una muy buena base y que el grupo suene propositivo. Bueno, le pregunto eso porque yo no sé quién es el que lleva la batuta, o cada quien hay para diferentes canciones en que cada instrumento la lleva, o cómo es en el jazz. Bueno, en el jazz, como en mi caso con mi cuarteto, yo soy el que propongo el material, generalmente. Entonces, claro, también mis compañeros proponen y demás. Entonces, en una pieza de jazz es muy interesante porque tocas el tema, que es digamos como el tema de conversación, si lo quieres ver de esta manera. Claro. ¿No? Y aquí la psicología del grupo de jazz es como una plática. Por ejemplo, si aquí hubieran otras dos personas y que estemos hablando de la facultad, pues a lo mejor tú me das una versión y me dices qué pasó, tal. Y en la forma en que tú hablas, me doy cuenta si conoces de la situación, si sabes de lo que me estás diciendo, si tratas de convencerme o no, o reafirmar lo que yo digo. Entonces, ese es tu solo. Claro. Y luego la otra persona va a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo por esto, o sí, o demás y tal. Y es ahí donde... Ese es su solo. Y así que entonces cada quien está dando una versión, yo digo la versión de los hechos. Claro. Entonces más bien tú escuchas si el guitarrista o el pianista, si el bajista saben lo que están haciendo, si tocan conforme a lo que ellos quieren proponer y además qué te están imponiendo, ¿no? Entonces es muy interesante y se establecen unos diálogos maravillosos. Entonces me imagino yo que se han de conocer bastante bien, ¿no? Claro. Para saber más o menos qué es lo que quieren entre ustedes. Así ¿no? es. O también cuando muchas veces sucede que tocas con músicos que nunca has tocado. Por ejemplo, me ha sucedido en países fuera de México. Y entonces, por ejemplo, hay muchas veces que no nos conocemos, pero establecemos el tema, tal pieza, sí la conozco. Ya sé, entonces nada más si acaso nada más detalles, en qué ritmo, a qué velocidad, en qué tono. Lo tocas y inmediatamente todo el mundo empieza a responder porque nuestro punto de encuentro es el tema. Claro, pero no es como normalmente o clásicamente lo sabemos que cada instrumento tiene sus partituras y todos siguen... No, fíjate que curiosamente, bueno, cuando hay arreglos, por lo general, pero casi siempre todos leemos la misma partitura. Entonces cada quien va descifrando la parte que le corresponde. Bueno, no sé si esto se aplique, pero esto sería bueno para los niños, ¿no? Claro. Porque, bueno, los niños tienen esta creatividad, esta inocencia, esta ganas de innovar y eso me suena, bueno, yo como profesor de escuela me suena como que entraría bien en la enseñanza para el niño, ¿no? Sería genial. No, todo lo que tiene que ver con creatividad es maravilloso y los niños responden sin prejuicios al jazz. Claro. O sea, muchas veces hay gente que no le gusta de todo el jazz porque le suena como que es muy... como que, parece que no saben lo que están tocando, ¿no? Claro. Otras, eso no lo conozco y lo siento raro porque también estamos educativamente mal acostumbrados a que escuchemos una pieza y es lo que nos gusta y la que ya no sabemos, claro, y hasta la va cantando uno y tal, pero cuando le ponen una cosa nueva que no sabe, la mayoría de la gente se saca de onda. Claro. Y los niños no tienen ese problema, a los niños les gusta o no les gusta. Claro. Y cuando les gusta son súper entusiastas. Y sí, claro, había un fenómeno que desgraciadamente ya no continuó. Cuando yo estaba en Morelia intenté varias veces que se formara parte de los programas de Secretaría de Educación Pública de Michoacán. Era un proyecto que presentaba un muchacho, un trompetista muy bueno español que vivía aquí en México, que se llamaba Semillas. Que era como hacer semillas del jazz. Claro. Entonces eran piezas de jazz donde a los niños las tocaban y si no las podían tocar, las dibujaban. Y si no las podían dibujar, las escribían. Y si no las podían escribir, que las bailaran. Claro. Entonces era una conjunción maravillosa de creación en niños y los que tocaban muy bien y había temas, incluso había guías
que te llevaban a los niños a muy buen lugar, pero no había un niño que no participara, o sea, no se podía dejar un niño sentado sin hacer nada. Maestro, ¿y cómo nació en usted? Bueno, yo tengo siempre esa inquietud. Sí. ¿Cómo nació en usted la inquietud por la música? Bueno, en mi casa había músicos. Tenía un tío y un primo músicos profesionales. Y en la casa de mi abuela ensayaban. Entonces yo siempre estaba ahí escuchándolos y me fascinaba hacer la música en vivo. Claro. Entonces, pero en la casa también mi mamá escuchaba una radiodifusora que había en Celaya, que se llamaba Radio Mundo, que era una réplica de la de Ciudad de México. Entonces ponían música de todo el mundo y generalmente cuando ponían música de Estados Unidos era jazz. Y entonces yo escuchaba a Benny Goodman, un gran clarinetista, y me encantaba lo que él hacía. Entonces yo me imaginaba de niño tocando el clarinete y en un escenario. Entonces yo le decía a mi mamá, oye, yo quiero tocar el clarinete. Pero ella se resistía, así como que no. Y luego músico, no. No le decía como muchas mamás o papás le dicen a los niños, estudia otra cosa y ya cuando termines tu carrera te dedicas a la música. Casi, pero no lo permití. ¿Usted, hay otros jazzistas famosos aquí en México? Sí, hay muchos. Hay gente que yo admiro muchísimo. Por ejemplo, el nombre de este festival es Eugenio Toussaint. Sí. Él era un creo que de los músicos más grandes que han habido aquí en México, y que tuvo un impacto tremendo. Y con él y sus hermanos forjamos una buena amistad y nos conocíamos, y varias veces lo invité a tocar al Festival de Jazz en Michoacán. Porque a veces cuando hablamos de jazz o de blues o hasta de rock and roll, nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Como que es la referente, ¿no? Tal vez por la música comercial que escuchamos en la radio, ¿no? Es muy probable, y también no hay mucha difusión de la labor de los jazzistas mexicanos. Entonces ahorita a través de las plataformas y demás se está dando a conocer mucho, pero por ejemplo en Michoacán nació uno de los grandes jazzistas de México que se llama Rodolfo Sánchez, conocido en el ambiente como Rodolfo Popo Sánchez, que él es maestro en la Universidad Veracruzana. Y está músicos ya legendarios como Chilo Morán, Mario Patrón hijo, es extraordinario pianista. Está, hay muchos, está Héctor Infanzón, que ha venido aquí a Querétaro a tocar. Hay varios big bands también, el de México, el del 5, el de Joe Detien. Está también casi en cada ciudad del país hay un grupo de jazz bueno. Y por ejemplo, yo sé que en cada ciudad hay esos esfuerzos de los festivales de jazz, pero ¿hay un festival a nivel nacional de México? ¿O son estos intentos de festivales de cada estado? Bueno, cada estado tiene prácticamente un festival, ya sea privado o gubernamental. Para mí, el mejor festival que hay en México, por la programación que tiene, por el impacto que tiene y por el apoyo que tiene, que eso es también muy importante, es el de la Riviera Maya. Que eso lo hicieron desde hace muchos años, pero quien le dio forma, impacto e impulso fue el hermano de Eugenio Toussaint, Fernando, que era el baterista. Y él empezó a traer gente impresionante, por ejemplo, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bobby McFerrin, estuvo también, ha traído gente, Sergio Méndez, Gino Vanelli, también dentro del ámbito no tan jazzero, pero más pop, pero con influencia de jazz. Ha traído gente impresionante, Spyro Gyra, he traído músicos brasileños buenísimos, Ed Mota, Iván Lins, y obviamente Zach B siempre estaba presente. Eso era un festival excelente, de verdad. Y por ejemplo, aquí en la universidad ya ha tenido alumnos que han egresado, así ya se han titulado. Sí, ya desde los años que tengo aquí en la escuela ya se han graduado varios chicos, y creo que van en buen camino. Y sobre todo es muy importante que la escuela vaya generando este movimiento, tanto de graduados como de los propios estudiantes, porque yo pienso que la universidad, como toda universidad merece y hace, es permear culturalmente a la comunidad donde está asentada, ¿no? Entonces yo pienso que pronto va a haber un movimiento jazzístico queretano fuerte y sólido, y que va a salir de aquí, justamente de la universidad. ¿Se puede vivir de la música? Claro, y muy bien. Muy bien, sí, claro, es como todo. Si eres buen músico, responsable y profesional, vas a tener trabajo como cualquier otro profesional.
Claro, Sí, así sí, como a usted que lo buscan por todos lados. Bueno, afortunadamente. Qué bueno eso. ¿Tiene alguna red social que nos pueda compartir donde la gente lo puede localizar? ¿Algún canal en YouTube o en Facebook? Claro. Tengo mi canal de YouTube que es Juan Alzate. Así lo van a encontrar. Hay un cantante colombiano que también tiene el mismo nombre que yo, pero se va a notar la diferencia. Claro. Entonces, ese canal ahí en YouTube y en Facebook también me encuentro como Juan Alzate o como Alzate 5B, B final de bueno. Eso tiene que ver con el jazz de quinta bemol. Alzate quinta bemol para los músicos y para los que no son músicos, Alzate 5B, B de bueno al final. Y también en Instagram con el mismo. Y también en Twitter como Juan Alzate. Y creo que nada más. TikTok también, pero ahí estoy como Juan-Alzate Jazz. Perfecto. Y mi página web es Juan-Alzatejazz.com. Ahí lo pueden localizar. Ahí también pueden localizar. ¿Da clases particulares o no se dedica a eso? Sí, también. Y también pueden checar la página del Festival de Jazz, que es Jazztivalmichoacán, todo pegado, .org. ¿En qué fecha se realiza el festival? Bueno, cambia, dependiendo de los apoyos gubernamentales, pero este año lo vamos a hacer del 28 al 30 de abril. Que ya es en un mes, próximo mes, donde vamos a coincidir con las celebraciones del Día Internacional del Jazz que se hacen en todo el mundo. Así. Pues lo que me han platicado de que este festival internacional de aquí de la universidad trae a gente muy talentosa. Sí, claro. Les deseamos éxito y muchas gracias. Que venga mucha gente, ¿no? Sobre todo jóvenes, sobre todo. Claro, ¿no? Y el que guste y disfrute. Si no conoce el jazz, cuando lo escuche le va a gustar. Estoy 100% seguro. Maestro, muchas gracias, que Dios lo bendiga y que tenga buenas prácticas en estos días y un feliz regreso a Morelia. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.